María Luján Batallán está buscando títulos. Y ya estamos en comunicación con la diputada nacional, exdiputada nacional por la Unión Cívica Radical, titular de la Fundación de Libertad de Expresión, Más Democracia, Silvana Giudice. Giudice, muy buenas tardes. María Luján Batallán la saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes, María Luján, ¿qué tal? ¿Tanto tiempo? Bien, tanto tiempo. Silvana, me gustaría que me dijera cuál es su opinión acerca del procesamiento del vicepresidente Amado Boudou y cuáles serían los pasos que debiera seguir este hombre. Bueno, yo creo en primer lugar, y hay que destacarlo, que una democracia se robustece cuando la justicia actúa de modo independiente y el periodismo de investigación cumple un rol tan importante como en este caso. Esto ya es un dato de la realidad para destacar y una buena noticia en una Argentina tan golpeada en los últimos años por los casos de corrupción y por el intento del gobierno de imponer a toda costa un relato único. En cuanto a la situación procesal de Boudou, está claro que en el auto de procesamiento de más de 300 páginas hay suficientes pruebas para tener en claro que el vicepresidente ha actuado en complicidad con otras personas de su entorno y del gobierno para cometer un ilícito. Y esto es muy grave, es la primera vez en la Argentina que tenemos un vicepresidente procesado y una evidencia tan grande respecto a lo que yo creo que es una asociación ilícita para permitir la apropiación de esta imprenta. Creo que si Boudou todavía tiene algún atisbo de buena fe o de honor, debería hacerse a un costado, debería renunciar para evitarle males mayores al gobierno. Pero también conociendo las posturas siempre tan intransigentes de la presidenta, es probable que ella lo sostenga y que no se le pida la renuncia. En ese caso, yo creo, como muchos de los diputados que han pedido juicio político, que es necesario avanzar con un proceso de juicio político, porque no solo la justicia tiene mucho que decir sobre las malas prácticas y las conductas de Boudou y de su entorno, sino también la política tiene que actuar para lograr sanear las instituciones. No es lógico que haya un vicepresidente sospechado, procesado, es decir, casi probada esa conducta de corrupción, manteniendo las sesiones del Senado, ¿no? Entonces me parece que si se llegara al juicio político, la situación institucional de la Argentina sería más grave y sería muy sano que la presidenta pidiera la renuncia de Boudou. Ahora, estamos viendo que con la mayoría que tienen en el Congreso es muy difícil, ¿no? Que por un lado se haga la acusación y después el juzgamiento por parte del Senado dentro del Congreso. El tema del juicio político, a mí realmente lo que me daría mucha bronca es que realmente esto no pueda elevarse a un juicio político como corresponde dentro del marco democrático que usted menciona. Yo creo que sí, que las instituciones tienen justamente estos mecanismos para que la democracia funcione dentro de un sistema de equilibrios y de contrapesos, y que debería ser el Congreso, si la presidenta se negara, quien remueve al vicepresidente. Pero también hay otras instancias, y en el caso del hijo, con la fuerza y la entereza que ha actuado, y sobre todo con la independencia que ha actuado en este caso, que él mismo sea el que pueda pedir el desafuero para que el curso de la causa pueda continuar. A mí me parece realmente increíble y de una caradureza a toda prueba que Boudou no solo no esté en el país, que está en el exterior, sino que aparte haya dicho, ya había adelantado que si era procesado no iba a renunciar. Entonces será la justicia y será la política, con todos los mecanismos democráticos que están a disposición, la que pida el apartamiento de Boudou. Y espero que la presidenta tome los ejemplos de muchos otros presidentes en el mundo, y mire, todas mujeres, ¿no? Porque pensaba anoche, cuando conocíamos el autoprocesamiento, pensaba en Angela Merkel, por ejemplo, cuando sucedió el escándalo del presidente Wolf y que ella misma admitió que tenía que renunciar, o en Dilma Rousseff, también, que ha sido muy firme ante cada caso de sospecha de corrupción en pedir la renuncia inmediata de los funcionarios que estaban involucrados. Sería muy sano para la Argentina que fuera la presidenta la que pida la renuncia de Boudou, porque además, ya a esta altura de la causa, de los hechos ventilados y de toda la información que la opinión pública domina, creo que la mayor parte de los argentinos piensa que el escándalo no termina en el vicepresidente, sino que esto llega al corazón mismo del gobierno y que tiene alguna vinculación
tanto con la presidenta como con el expresidente Néstor Kirchner. Y de allí la gravedad del hecho. Sería muy, muy sano y muy una señal muy concreta y muy directa a la sociedad si la presidenta pidiera la renuncia. Si eso no sucede, yo creo que el escenario futuro va a ser mucho más complejo y bueno, esperemos que no suceda, que la sociedad acepte tranquila este momento, ¿no? Digamos, falta 1 año y medio para las elecciones, es demasiado tiempo. Espero que el gobierno reaccione y que sea el propio Vudú el que decida dar un paso al costado. Silvana, Lucila Díaz Castelli te saluda, ¿cómo estás? Bien, Lucila. Tengo una consulta, ¿crees que tiene alguna repercusión negativa esto de Vudú con respecto al otro tema de la semana, que fue el fallo de Griesa, bueno, y el tema de la deuda y cómo se va a pagar a los bonistas? No sé si directamente en la negociación por la deuda. Sí sé que en la comunidad internacional el caso de Vudú es algo altamente negativo para la Argentina. Tuve oportunidad hace una semana de estar en Alemania con la Fundación Naumann por temas de libertad de expresión, visitando a distintos funcionarios, a embajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, y el caso de Vudú está muy presente en las agendas de todos. Todos conocían el caso y todos estaban al tanto de las acusaciones de corrupción que pesan sobre el vicepresidente. Por eso yo creo que desde el punto de vista del costo político para nuestro país, la presidenta lo que debería hacer es inmediatamente pedir la renuncia de este funcionario que ya ha traspasado todas las fronteras de nuestro país y la región, sino que ya está instalado en la comunidad internacional. Y como vos señalás, Lucila, en este momento donde se juegan cuestiones tan importantes para el futuro de nuestro país como es la negociación de la deuda, y que además todos los países prácticamente salieron a apoyar a la Argentina, ¿no?, contra el fallo de Griesa. Así es. Entonces es una señal muy negativa que la presidenta sostenga a su vicepresidente, que ya está procesado, y que esta instancia judicial es muy grande y que además ese procesamiento se acompaña de 300 hojas de prueba con personas de su entorno y otros funcionarios del gobierno además que están implicados. Silvana, buenas tardes. Luis Caturini te saluda. En el caso de que sea el hijo el que pide el desafuero del vicepresidente, ¿cuál es la instancia siguiente? ¿Quién tiene que decidir finalmente y cuál te parece que va a ser el resultado? Bueno, yo creo que es insostenible un pedido de desafuero que el bloque de senadores o el oficialismo se abroquele para impedirlo, ¿no? Me parece que ya estaríamos ante una instancia de gravedad institucional mucho mayor que con el juicio político. Ya me parece grave el juicio político, pero de todas maneras sostengo que si Vudú no renuncia, que la presidenta no reacciona, entonces es la oposición la que debe iniciar el proceso de juicio político, que es un mecanismo que está contemplado en nuestra Constitución y que es una herramienta de control, de balance y de contrapeso de la democracia ante funcionarios con malas conductas como esta. Igualmente vamos a aclarar algo, ¿no? Vudú no goza de fueros parlamentarios más allá de su cargo de presidente del Senado, ¿no? Tengamos esto bien en claro, y que el juez tiene la facultad de dictar resoluciones vinculadas en los autos contra los funcionarios públicos, también amparados también si tuviera fueros, como también disponer la clausura de la instrucción, y no necesariamente necesita que esté amparado en fueros, porque el juez tiene la facultad de dictarlo. Por lo tanto, acá el tema es que él tiene que ser separado porque es una cuestión meramente política más allá del tema judicial, Silvana. Sí, yo creo que no es solo una cuestión política, es una cuestión de la ética y obvio, de la propia... No, pero digamos, en cuanto al tema del procedimiento me refería, ¿no? Sí, en cuanto al procedimiento, de hecho ya lo procesó. Es decir, que la instancia judicial podría seguir, probablemente Vudú apele, probablemente intervenga la Cámara, esto va a seguir, no tiene una resolución inmediata, pero sería muy importante, es una señal muy positiva si él se allanara como cualquier ciudadano sin ningún tipo de privilegio a ejercer su defensa sin las prerrogativas que le pueda otorgar ser vicepresidente de la Nación.
Bueno, desde ya, Silvana Giudice, muchísimas gracias. En algún momento yo quiero sacarla al aire porque nosotros tuvimos una discusión bastante grande, en la cual al día de hoy le tengo que decir que ganó Silvana Giudice, porque yo estaba a favor de la ley de medios, considerando de que iba a ser una fuente de trabajo para todos los trabajadores de los medios de comunicación, y en definitiva, lamentablemente terminaste teniendo razón, Giudice. Bueno, María Luján, cuando quieras. No, porque viste, yo tengo que hacer mea culpa de lo que me equivoqué. Porque... Es algo que a mí me pone muy triste, sinceramente. ¿Te acordás que yo defendí, decía, no, esto nos va a crear fuentes de trabajo para... a los que opinan igual que el gobierno. Claro, pero yo no sabía que era lo que opinaba, esa parte no la leí. Claro, esa parte era una letra chiquitita al final. Me acuerdo de esa entrevista, fue en mi despacho en la Cámara de Diputados. Ah, es cierto, con la Cámara habíamos ido. Yo alertaba sobre lo que significaba la ley de medios en realidad, y sí, me entristece mucho cuando, como te contaba, estuvimos participando de este seminario con periodistas latinoamericanos en Alemania, o cuando participo de cualquier otra instancia de debate, y tengo que decir, 5 años después de la sanción de la ley, la ley no se aplicó sino solamente para amedrentar a los medios independientes, no generó mayor diversidad, sino todo lo contrario, mayor hegemonía, y los recursos que el gobierno ha destinado desde aquel momento hasta ahora se han quintuplicado. Y esto, bueno, pero como vemos, como te decía antes, esa es la mala noticia. La buena es que todavía hay resortes en una democracia joven pero sana que impide el control absoluto de la prensa y de la justicia, y bueno, quedan estos espacios como para seguir pensando que la Argentina tiene un futuro mucho mejor. Y ya que estamos en tema, y si me permiten una pequeña opinión, porque ley de medios es un tema que yo he seguido muchísimo también, todos los países de Latinoamérica, después de la sanción de la ley en Argentina, empezaron a buscar su ley de medios. Todos coincidieron, excepto Ecuador y Venezuela, en que querían una ley que no se pareciera en nada a la que se aprobó en la Argentina. Creo que eso demuestra que la ley, la nuestra, estaba bastante equivocada y distante de lo que debería ser. No, y yo tengo que destacar otra cosa, ¿no? A lo que vos decís, que hay personas, ¿no? En las cuales he tenido en varias oportunidades muchas coincidencias, como Silvana Giudice, y también muchas disidencias con respecto a la ley de medios. Hemos discutido, hemos salido al aire, y sin embargo en ningún momento se negó al diálogo, y sin embargo no pensamos igual, donde ahora parece que pensar distinto es que uno ya es culpable de algo, ¿no? Sí, yo los invito, por esto que decían recién, a leer un informe que tenemos colgado en nuestra página web, que es el www.fundacionled.org. Allí hay un análisis comparativo sobre las leyes de medios de la región. Fundacionled.org.ar. No, sin ar, .org. Sí. Fundación LED, LED.org. Así es, y allí van a ver en ese comparativo que la ley argentina es la más restrictiva, incluso que la del Ecuador y la de Venezuela en materia de licencias. Es la única ley confiscatoria que plantea un plazo de 1 año para devolver las licencias. Ni Correa ni Chávez fueron tan lejos en este tema, si bien en todo lo que es restricción de contenidos y censura son mucho más abusivas y restrictivas las otras, pero la nuestra en materia de radiodifusión es la más restrictiva. Giudice, muchísimas gracias por atendernos. Gracias, María Luján, un saludo a todos. María Luján Batallán está buscando títulos.